Bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal de La Historiatriz Te Cuento una Historia, hoy con otro interesante relato. Leonardo da Vinci ha sido descrito como un símbolo del hombre del Renacimiento, posiblemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. En definitiva, un genio universal. Os contaré su historia. Nació en Vinci en el año 1452. Su padre era Piero Frosino, un notario que pertenecía a una rica familia de nobles italianos que estaba prometido con Alviera Amadori, una joven de 16 años que provenía de una familia rica de Florencia. Pero Piero, de quien estaba enamorado, era de Caterina, hija de una familia campesina que quedó embarazada en uno de sus encuentros cuando contaba con 15 años. Enterado Antonio da Vinci, padre de Piero, de la situación, resolvió que el niño le sería entregado a él para su crianza y educación en cuanto naciera. Su hijo seguiría con los planes de matrimonio con Alviera Amadori y Caterina, madre del niño, recibiría una cantidad de dinero como dote para que pudiera casarse, cosa que hizo poco después con un campesino con el que tuvo otros 5 hijos. Y así fue como Leonardo nació y vivió los primeros años de su vida en la casa de sus abuelos paternos. Nunca fue tratado como un hijo ilegítimo, al contrario. Según su acta bautismal tuvo 5 madrinas y 5 padrinos. Se le dio la educación propia de las familias con buena posición de la época y se cree que fue su abuela Lucía la persona que lo inició en las artes. Demostró desde siempre un gran amor por la naturaleza, una curiosidad infinita por todo lo que le rodeaba y una capacidad inventiva fuera de lo común. Siendo aún un niño, pintó una imagen de un dragón escupiendo fuego, tan bien realizado que su padre, el notario Piero, lo vendió a un mercader de arte que a su vez lo revendió al duque de Milán. Viendo Piero el éxito de la venta, se planteó si su hijo podría dedicarse de manera profesional al arte de pintar. Cogió algunos de sus dibujos y visitó a su amigo Andrea del Verrocchio, que tenía uno de los talleres de arte más prestigiosos, para que le diera su opinión. Verrocchio quedó tan sorprendido del talento de Leonardo que pocos meses después lo admitió como aprendiz en su taller. Pasó casi un año dedicado tan solo a la limpieza de pinceles y otros instrumentos, pero estaba entusiasmado en un ambiente que observaba sin saciarse. Más tarde aprendió química para la mezcla de pigmentos, la combinación de colores y su preparación. Trabajó el cuero, el yeso, la madera, el mármol, el bronce y recibió formación en dibujo, pintura y escultura. Su talento excepcional hizo que Verrocchio empezara a confiarle la finalización de algunos trabajos. Uno de ellos fue pintar un ángel en el bautismo de Cristo. Quedó el maestro tan impresionado por el resultado, el ángel de la izquierda que veis en la imagen, que abandonó la terminación de la obra sintiéndose superado por su aprendiz. Al tiempo se dio por finalizado su aprendizaje y Leonardo se convirtió en un asistente remunerado del taller de arte y se registró como maestro en el gremio de pintores de Florencia. Pocos años después, su padre le ayudó a montar su propio taller, aunque siguió colaborando con su maestro Verrocchio, al que siempre tuvo un gran afecto. En 1470 pintó La Virgen del Clavel, una de sus primeras obras, en la que se nota la influencia de la pintura realista propia del taller al que debía su formación. En 1472 pintó uno de sus cuadros más célebres, La Anunciación, que representa la Anunciación a María de la venida de Cristo por el arcángel Gabriel, que le reveló que concebiría y daría a luz a un hijo que sería llamado Jesús, el Hijo de Dios. La calidad del trabajo de Leonardo no pasó inadvertida para Lorenzo de Medici, gobernante de facto de la República de Florencia y mecenas de las artes, por lo que lo envió a Milán como emisario florentino para que trabajara para el duque Ludovico Sforza.
Lorenzo de Medici había conseguido mantener una frágil paz con los distintos estados italianos, y el envío a Milán de Leonardo formaba parte de una maniobra para mantener buenas relaciones con un importante rival. La marcha de Florencia al Milán de los Sforza, una ciudad más abierta y menos tradicional, era del agrado de Leonardo, que fue muy bien recibido y al que le concedieron el título de Apeles Florentino, un reconocimiento reservado únicamente a los grandes pintores. Uno de sus primeros encargos fue pintar a la amante favorita de Sforza, Cecilia Gallerani, en La Dama del Armiño. Ella, junto con la marquesa de Mantua, Isabel del Este, son las dos únicas mujeres con las que Leonardo tuvo una relación de amistad a lo largo de su vida. De los 17 años que estuvo en Milán, su obra considerada más importante fue la pintura mural de La Última Cena, una representación pintada en la pared del refectorio de Santa María delle Grazie, que representa el momento en el que Jesús anuncia a sus apóstoles que uno de ellos le traicionará. El triunfo de esta pintura, además de por su composición y el uso de la luz, es por la expresividad de sus personajes, la reacción emocional de cada uno de ellos, una espectacular pintura de gran tamaño que ha sido objeto de varias interpretaciones, como algunas que apuntan que la figura que fue concebida como el apóstol Juan, sentado al lado de Jesús, es en realidad María Magdalena, basándose en los rasgos femeninos de la figura, aunque no hay ninguna evidencia histórica, artística o religiosa que respalde esta afirmación. En el año 1499, Luis XII de Francia, que consideraba tener derechos hereditarios sobre el ducado de Milán, se alió con la República de Venecia y el papado para destituir a Ludovico Sforza, que huyó a Alemania. Los soldados franceses destruyeron un modelo de arcilla de una estatua ecuestre a tamaño real en el que Leonardo estaba trabajando, utilizándola de blanco para sus entrenamientos de tiro. Además, Luis XII consideró la posibilidad de cortar el muro donde estaba pintada la obra de La Última Cena para llevársela a Francia, aunque esto también lo pensó Napoleón Bonaparte 3 siglos después. Ese mismo año, Leonardo se trasladó a Venecia acompañado de su asistente Salai. Trabajó como arquitecto e ingeniero militar para los venecianos, que ante el temor de ataques navales querían construir protecciones para su ciudad. Por esta época falleció su padre, y él, que siempre había estado considerado como un hijo legítimo por su familia paterna, fue apartado de la herencia por sus hermanos. Su padre se casó hasta en 4 ocasiones y tuvo 10 hijos y 2 hijas más. Sin embargo, su tío Francesco lo nombró su heredero universal, dejándole, según los antiguos registros de tierras, hasta 7 propiedades, que fueron motivo también de una larga disputa con sus medio hermanos. En 1503 empezó a trabajar en su famosa obra La Gioconda, habitualmente considerado un retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco Bartolomeo de Giocondo, y de donde viene su otro nombre, el de casada, Mona Lisa del Giocondo, siendo Mona señora en italiano antiguo. No obstante, hay numerosas apreciaciones sobre este cuadro que aún son motivo de debate. El propio Museo del Louvre, en París, donde está ubicada esta pintura, acepta el título de La Gioconda, pero no reconoce la identidad de la modelo, que solo ve como una hipótesis. En 1513 se fue a Roma acompañado de sus 2 ayudantes, Salai y Francesco Melzi, pero su estancia allí fue decepcionante. Mientras Rafael o Miguel Ángel realizaban encargos importantes, como los murales de la Capilla Sixtina, Leonardo no recibía más que encargos modestos, que no le permitían mostrar sus capacidades. Aunque también cabe la posibilidad de que el Papa León X, miembro de la familia Medici y para el que estaba trabajando, conociera su inestabilidad y su incapacidad para terminar muchos de sus proyectos. Su perfeccionismo lo convertía en un eterno insatisfecho.
Su cuadro La adoración de los magos permaneció incompleto durante años porque no estaba satisfecho con el resultado y lo modificaba constantemente. Después de supuestamente terminar La última cena, dijo que tendría que seguir trabajando en ella, y la propia Gioconda estuvo pintándola desde 1503 hasta 1519, retocando continuamente el cuadro. Después de 16 años parece normal que el retrato no fuera entregado a la familia que le hizo el encargo y quedara siempre en sus manos. Y es que Da Vinci tenía un espíritu inquieto que lo mantenía siempre ocupado, pero que también lo hacía saltar de una tarea a otra sin terminar ninguna o tardando mucho en hacerlo. El poco éxito en Roma provocó que se refugiara en otras especialidades en las que estaba interesado, como la arquitectura, la botánica y la geología, o la construcción de máquinas de guerra y voladoras a partir de la redacción de su códice sobre el vuelo de los pájaros unos años antes. En sus estudios de anatomía encontramos uno de sus dibujos más célebres, el hombre de Vitruvio, una figura masculina desnuda en dos posiciones superpuestas, acompañada de anotaciones de las proporciones ideales del cuerpo humano. Anotaciones casi todas ellas en escritura especular, es decir, escritas de derecha a izquierda, de modo que tenían y que tienen que ser leídas usando un espejo, no sabiendo a día de hoy si lo hacía por proteger sus investigaciones o simplemente porque era zurdo y de esta forma le resultaba más cómodo al mismo tiempo que evitaba las manchas de tinta. Pero, más allá de sus múltiples habilidades, de dejar trazadas ideas de lo que años más tarde serían el paracaídas, el helicóptero, el submarino o el carro de combate, de formar parte junto a Miguel Ángel y Rafael de los gigantes del arte renacentista, mejorando la técnica del esfumato hasta un punto de refinamiento nunca antes conseguido, muy poco sabemos, muy poco conocemos de su vida privada y de sus pasiones, más allá de que era un enamorado de la naturaleza y de los animales, que era vegetariano y que compraba aves enjauladas para después ponerlas en libertad. Leonardo nunca se casó y tampoco tuvo hijos. En 1516 marchó a Francia, invitado por el rey Francisco I, que lo instaló en el castillo de Clos-Lucé, donde pasó sus últimos años ejerciendo de pintor, de ingeniero y de arquitecto del propio rey. Estuvo acompañado de sus dos ayudantes, Gian Giacomo Caprotti, a quien Da Vinci llamaba Salai, que significa diablillo, y de Francesco Melzi. Salai entró a su servicio a los 10 años. Su relación no fue fácil. El pequeño pícaro era calificado por Leonardo como ladrón, mentiroso y glotón. Sin embargo, permaneció como su asistente durante casi 30 años, sirviéndole de modelo en numerosas imágenes como en San Juan Bautista o Baco, el dios romano del vino, que representa la conexión entre lo divino y lo terrenal, y donde la figura del propio Baco parece casi cobrar vida. Su otro asistente, Francesco Melzi, entró en el taller como alumno a los 15 años. Hijo de un aristócrata lombardo, se convirtió en su compañero de vida y fue a quien legó la mayoría de sus pertenencias. Convertido en un artista de gran talento, Francesco permaneció al lado de su maestro hasta el final, ayudándolo en sus últimas obras cuando apenas podía usar sus manos. En abril de 1519, Leonardo, enfermo desde hacía un tiempo, redactó su testamento ante el notario de la ciudad, no dejando nada sin atar. La elección de la iglesia para sus exequias, quién acompañaría el cortejo fúnebre y cuántas misas se realizarían después de su funeral. Falleció al mes siguiente con 67 años y fue enterrado en la capilla de San Huberto en el recinto del castillo de Amboise. A Salai, que se había ido a Milán un año antes, le legó los viñedos donde se había instalado al marchar de Francia. En cuanto a Francesco Melzi, administró la herencia de Leonardo da Vinci durante 50 años, en los que ni publicó ni vendió ninguna de sus numerosas obras. Terminaremos con una frase del propio Da Vinci, que dijo: «He ofendido a Dios y a la humanidad, puesto que mi trabajo no ha alcanzado la calidad que debería haber tenido».
Unas desconcertantes palabras en las que podemos apreciar la eterna autoexigencia de este genio. Y llegamos al final de nuestra historia por hoy. Si te ha gustado, te agradezco un like y la suscripción a este canal. Nos encontramos la próxima semana. Y recuerda, lo que pasó ayer ya pertenece al pasado y hoy tienes una nueva oportunidad. Cada día puedes transformar tu historia. Hasta pronto.